Complacido se encuentren una vez más en esta clase de disertación. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y esta sesión de hoy está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Parte Especial de la Universidad Central de Venezuela, y al público en general. Estamos transmitiendo esto en abril de 2022. Hoy nos vamos a concretar a un delito clásico bien conocido entre nosotros, la apropiación indebida. Clase esta que, al igual que todas otras mis disertaciones, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. A tal efecto, le invito a que se suscriban al mismo y encuentren mi criterio sobre aspectos variados del derecho penal, sustantivo, adjetivo, constitucional. Estimados míos, apropiación indebida. El delito de apropiación indebida. Como decía, un delito con una tipificación clásica que se encuentra desde hace mucho tiempo en nuestros códigos penales, en nuestras leyes, y así en el caso venezolano. Es un delito de tipificación ortodoxa, porque está ubicado en los artículos 466 y siguientes del Código Penal, especialmente con tres figuras, que es la apropiación indebida simple, 466, el llamado abuso de firma en blanco, en el artículo 467, y la llamada apropiación indebida calificada, que esa cualificación no solamente refleja un efecto, digamos, de especificidad, de elementos variados del supuesto de hecho sobre el tipo básico, sino que también tiene una particularidad adjetiva importante. Pero no solamente la apropiación indebida, como lo verán conmigo, se encuentra presente en ese Código Penal, sino que hay muchas normas, muchas leyes de ilicitud penal colateral que también conllevan el delito de apropiación indebida. Por otra parte, vamos a delastrar un tanto el concepto, ¿verdad? Cuando se habla de apropiación, muchos de ustedes dirán, bueno, lo que forma parte en el supuesto de hecho de todos los delitos contra la propiedad, el hurto, el robo, el secuestro, la extorsión, la estafa, es una apropiación en el sentido de un disfrute de un bien ajeno obtenido de una forma antijurídica. Antijurídico es el disfrute de ese bien ajeno como consecuencia del hurto. No confundir el concepto apropiación con el concepto apoderamiento. Hay quien utiliza otra palabra, el concepto, la palabra sustracción. Entonces, el apoderamiento en el hurto es sin el consentimiento, con una finalidad de disfrute. Hay una sustracción del bien. De igual forma, el apoderamiento o sustracción como consecuencia de una violencia física o psicológica, el constreñir, y se deriva ese apoderamiento por una realización bajo las pautas del robo. De igual forma, en el caso del secuestro, ese apoderamiento del importe del rescate es como consecuencia de la presión que se deriva por la pérdida de la libertad ambulatoria. Lo mismo pudiera ocurrir con respecto a la extorsión, en el caso de que ese apoderamiento, ese disfrute de la cosa ajena es por un constreñimiento que ha conducido a una afectación de la libertad de hacer. En el caso de la estafa, el apoderamiento que ha sido como consecuencia de una entrega de un bien ajeno para ser disfrutado por el estafador como consecuencia de un ardid que ha derivado en un engaño como falsa concepción de la realidad. Ahora nos estamos encontrando con la apropiación indebida. Aquí, obviamente, en la apropiación indebida
se antepone el apoderamiento del bien desde antes. Es decir, el victimario desde antes ostenta el bien, porque se configuraría el delito cuando no realiza lo que ex post debería hacer, que es el reintegro o darle un uso distinto a ese bien. Dicho en otras palabras, el victimario tendría desde antes una facultad de administración o de gestión con respecto a ese bien, mueble o inmueble, pero no tendría una atribución de disposición porque no hay un justo título a esos fines. Entonces, cuidado en la confusión de términos, cuidado cuando se habla, sería casi un pecado porque estaría confundiendo conceptos cuando me habla de la disposición física que se asume del bien en todos esos delitos contra la propiedad, distinto a la apropiación indebida, con mencionar la palabra apropiación. Utiliza otra, apoderamiento, utiliza la palabra sustracción, pero no en el concepto de apropiación que es muy inherente a lo que establece este artículo 466 y siguientes del Código Penal. Como siempre, en todas estas disertaciones, yo les recomiendo algún texto clásico. Obviamente que aquí nos vamos a quedar con el famoso texto clásico que siempre en el ámbito venezolano les he venido recomendando, que es el Manual de Derecho Penal Especial del doctor Grisanti, de nuestro gran maestro Grisanti, ¿verdad? Padre e hijo, Derecho Penal Especial. Pero hay un libro clásico que a mí siempre me ha gustado, lo tengo allí desde hace mucho tiempo. Entonces, este libro ya tiene muchas décadas, del autor español José Sáenz Pardo Casanova, que se publicado por la editorial Bosch hace mucho tiempo, el delito de apropiación indebida. A partir de ese tronco base, ¿verdad?, que establece el Código Penal español, los códigos latinoamericanos, dentro de ellos el Código Penal venezolano, de la tipificación que existe en el Código Sanardelli de finales del del último cuarto del siglo XIX. Este libro lo recomiendo de verdad, si alguien tiene la posibilidad de tenerlo y de encontrar allí respuestas. Bueno, veamos entonces cómo se denomina, cómo se tipifica el delito de apropiación indebida, que algunos lo denominan apropiación indebida simple, en el artículo 466 de nuestro Código Penal. El que se haya apropiado, fíjense que la palabra apropiado, es decir, asumir con ánimo de dueño, asumir como si así lo fuere, disponer, el que se haya apropiado en beneficio propio o de otro. Ajá. Entonces, la apropiación como una circunstancia jurídica, pero a partir de la cual se pueden derivar, se puede bifurcar un beneficio. Es decir, el beneficio propio o el beneficio de otro. Es decir, que se permitiría la posibilidad de una autoría mediata y de una autoría material. De una autoría material, el que está realizando el supuesto a los fines de esa apropiación de ese bien que tenía que reintegrar y que no debería, que debería solamente estar administrando. Pero puede ser que lo haga en función de lo que le determina o lo que le instiga otro. Ese autor mediato, quien estaría realmente disfrutando del bien que ha sido apropiado, apropiación indebida. Cuidado con decir apoderado, apropiado. Alguna cosa ajena que se le hubiera confiado o entregado por cualquier título. Entonces, vamos a seguir en el supuesto. Ya desde antes se le confió, es decir, se le entregó por un título. Generalmente se suele decir que este delito de apropiación indebida son, entre comillas, la palabra delitos contractuales.
porque ameritaría que previamente existiera un contrato de gestión, de administración, un contrato de corretaje, un contrato de depósito, un contrato que surge en función, inclusive, ¿por qué no decirlo?, de una relación de subalternidad laboral o no. Es decir, tú te estás apropiando, patrono, de un determinado importe para darle un uso, es decir, para incorporarlo en una ley de política habitacional, para incorporarlo en el pago del seguro social. Es decir, estoy enterando bajo un signo de confianza en tu administración, pero no a los efectos de que dispongas de ese componente de mi salario, sino para que lo uses para algo para lo cual está concebido, bien sea contractualmente entre nosotros o en función de la ley. Para ser título que comporte la obligación de restituir. Es decir, el título, en primer lugar, debe indicar de alguna forma ese contrato la necesidad de que con posterioridad a la apropiación se restituya el bien. Hay una necesidad de restituirlo, que vuelva a su tenedor original en función del título, o de hacer de ella un uso determinado. Entonces, sería una segunda opción. No tendría yo que reintegrarlo, sino asumir un uso que ha sido planificado, establecido, gestionado previamente entre la persona que con justo título, con un título legal, es realmente el propietario o poseedor de ese bien, y que quien se está apropiando, victimario, no lo está destinando a esa finalidad expresamente establecida. Con lo cual hay muchas condiciones objetivas de punibilidad que se estarían verificando en el supuesto de hecho. Es decir, la manifestación expresa de la obligación de restituir, o la manifestación expresa que se demuestre de forma expresa la obligación de dar un uso distinto a la disposición que está asumiendo el victimario del bien apropiado. Será castigado con prisión de 3 meses a 2 años. Es decir, noten que es una pena relativamente exigua en relación con otras penas vinculadas a los delitos contra la propiedad, pero importante lo que se indica en la parte final del tipo: por acusación de la parte agraviada. Es lo que en el ámbito del derecho penal se denomina requisitos de procedibilidad, y en el ámbito del derecho procesal penal se denomina es un delito de instancia de parte agraviada. Por lo tanto, el Ministerio Público no tendría vela en ese entierro en la imputación por ese delito, sino que como requisito de procedibilidad, para que se incoe la acción buscando la sanción, es necesario que presente una acusación privada conforme a las pautas de los artículos 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Acusación privada de parte de la víctima, es decir, quien sería el propietario del bien que no se le ha reintegrado o no se ha hecho un destino distinto concebido con respecto a quien ahora asume esa condición de victimario que se está apropiando del bien. Ustedes preguntarán, ¿cuál será la razón para que este delito sea de instancia de parte agraviada, no sea un delito de acción pública? Nota quién buscó a quién. Aquí la propia víctima fue la que se buscó al propio victimario. Fue la propia víctima quien buscó a ese gestor, buscó a esa persona para que le administrara ese bien y le puso a la disposición previa del bien a los efectos de esa administración y con una finalidad de reintegro o de dar un uso distinto a ese bien. Es decir, yo, la víctima, no fui inducido a engaño. Si queremos hablar de una palabra distintiva, hablaríamos de una deducción. Es decir, surgiría de adentro hacia afuera y no como en el caso de la inducción, que sería de afuera hacia adentro. Deductivamente, yo me ubiqué a mi propio victimario. Por ello es que es un delito de instancia de parte
agraviada. Veamos sentencias que están vinculadas a dicho delito de apropiación indebida. La sentencia 572 de nuestra Sala de Casación Penal del 18 de diciembre del año 2006 establece: los elementos esenciales que definen el delito de apropiación indebida tipificado en el Código Penal son: A, que la gente se apropie de una cosa. Insisto, se apropie de una cosa. Vamos a utilizar la palabra adecuada. En realidad no es un apoderamiento que surge de una violencia, sino que previamente estuve de acuerdo. Pero era porque con posterioridad estaba concebida una obligación con respecto a ese que se apropie. Que la apropiación sea en beneficio propio o de otra persona. Tiene que haber beneficio. Lo cupletatio con el asunto. Es decir, tiene que haber un uso que beneficie a esa persona que se apropie o a otra, con lo cual, como lo dije con anterioridad, permitiría inclusive hasta la autoría mediata, asumiéndose el autor mediato como quien se está beneficiando. En síntesis, es un delito contra la propiedad. Mal pudiéramos entender otro tipo de finalidad. ¿Qué se encuentra presente en el dolo del victimario por apropiación indebida? En el dolo, los elementos de ese dolo, de quien asume el delito de apropiación indebida, elemento cognitivo, elemento volitivo. En el elemento cognitivo, y perdóname por lo maniqueísta que yo suelo enfocar esta concepción del dolo, quizás algunos puedan encontrar otros elementos, pero a los fines sucintos de la breve clase, ¿verdad? Tengo que limitarme a los 40 minutos. Entonces, bueno, dentro de ese elemento cognitivo, vuelvo a introducir noción, entendimiento de la capacidad de afectación de mi acción o omisión. Pero ¿cómo se afecta? Se afecta, bien jurídico, la propiedad. Noción de que la apropiación que estoy asumiendo desde antes es para no reintegrar el bien o para no realizar a lo que se me encomendó. Es decir, de entrada en el dolo, lo que quiero es apropiarme para no reintegrar, para no hacer no hacer el uso con el cual previamente se ha pactado. Y fíjense que ello está presente dentro de ese dolo, y se conoce la incolumidad de la víctima. Es decir, que en este momento la víctima está creyendo, está en la noción que yo solamente voy a asumir una labor de administración, que no voy a disponer. Porque si la víctima sabe que yo lo que voy es a disponer y sin embargo me entrega el bien, entonces no habría delito. Bueno, sería una donación, una cesión. Elemento volitivo, precisamente por lo anterior, es decir, por la representación de ese supuesto, es que no me abstengo. Es decir, voy en procura de. ¿Qué es ir en procura de? Pues no reintegrar el bien. Es decir, ya desde antes lo tengo de manos de la propia víctima. Y entonces no le estoy dando la finalidad para el cual está concebido. Por lo tanto, es un delito de resultado. Porque el resultado se verifica en la no realización de la labor de administración, de reintegro, que estaría vinculado al propio bien que me he apropiado. Es decir, la apropiación se suma, se aúna a una etapa posterior. Mientras lo tengo inicialmente, todavía no se podrá verificar que he cometido el delito. El momento consumativo sería cuando me corresponda. En ese momento será el reintegro del bien que he tenido desde antes y no lo hago, ni realizo la administración para la cual estaba siendo concebido. Es decir, no se verifica el momento consumativo a la sola apropiación. La apropiación se ubica, corre a un momento posterior, que es el momento en que se me exige ese cumplimiento contractual.
Que se trate de una cosa ajena, que se hubiese, dice la Sala de Casación Penal, confiado o entregado por cualquier título. Ha de existir un título. Profesor, el título es documental. Es un contrato documentalizado. Pues no, podría ser un contrato verbal. El típico ejemplo del llamado contrato de trabajo que se asume entre trabajador y patrono, en el cual el patrono dispone de determinado porcentaje que le retiene del salario del trabajador para darle una finalidad que estaría vinculado al beneficio del propio trabajador. La llamada parafiscalidad, es decir, realizar atribuciones, política habitacional, pago de pensiones de antigüedad, etcétera. Todo el cúmulo de parafiscalidad que estaría vinculada a las retenciones que se hacen de emolumentos. Y estoy hablando solamente en el ámbito de la relación laboral. Que este comporte la obligación, es decir, el título comporte la obligación de restituir la cosa o de hacer de ella un uso determinado. Entonces, ha de estar muy presente el asunto. No solamente puede ser la restitución de la cosa, sino hacer de ella un uso determinado. ¿Cuál uso? Inclusive el vendérselo a otro, el arrendárselo a otro. Es decir, yo no quiero que me lo reintegres a mí, sino yo lo que quiero es que se lo vendas a María o que le arriendes a María. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, la administración o que se lo dejen como dato a Pedro. Entonces, de alguna forma, la administración de ese bien es lo que ha de estar presente sin ambajes en el justo título del cual se deriva. Recuerden que existen contratos verbales también y que no todos los contratos se documentalizan. La Sala de Casación Penal, dentro de esta misma sentencia, también pasa a interpretar, en realidad a parafrasear, la llamada apropiación indebida calificada, que no la hemos analizado aún en esta clase, que está descrita en el artículo 468 del Código Penal. Y dice la Sala de Casación Penal: habrá apropiación indebida calificada según dividen, es decir, lo que establece el 466, cuando los objetos apropiados hayan sido confiados o depositados en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sean por causa del depósito necesario. Es decir, se está cualificando la actividad del victimario y el tipo de contrato por el cual se le permitió desde antes que se apropiara del bien, pero apropiación que se verifica con el no reintegro o con el no destino a una finalidad concebida, siendo que ese tipo de relación es un tipo de relación industrial, mercantil, comercial o mediando el llamado contrato de depósito, que está tipificado en el Código Civil, que viene de vieja data, desde el código, desde el Corpus Juris Civilis romano, el viejo derecho romano, y que está en nuestro Código Civil, el contrato de depósito, pero también pueden haber otros depósitos que se verifiquen en otro tipo de cuerpos normativos, inclusive en el ámbito del comercio internacional. La eterna pregunta, que ya yo lo he disertado cuando hablamos en la clase de la estafa, para la cual los invito a que entren en mi canal y vean las distinciones que ahí se hizo entre la estafa y la apropiación indebida, pero como inherentemente aquí estamos abordando solamente la apropiación indebida, bueno, viene siempre la eterna distinción, la eterna pregunta, la distinción entre estafa y apropiación indebida, casi tenues líneas en las cuales se confunden en nuestros tribunales. Es un tema de constante abordamiento en el ámbito del foro penal, no solamente venezolano, sino de cualquier país, en el ámbito de nuestras causas penales. La Sala de Casación Penal, en la sentencia 1322 del 24 de octubre del 00, en la estafa apenas hay el apoderamiento merced a la entrega de la cosa por el engañado, se ocasiona la lesión, momento consumativo de la estafa. Y en la apropiación indebida apenas hay el apoderamiento, entre paréntesis,
a causa de la abusiva ejecución de actos de dominio e inversión consiguiente del título de la posesión, existe una lesión consumada al derecho de propiedad. Consiguiente, posterior. Es decir, mal podríamos hablar de la contemporaneidad o de lo coetáneo del agotamiento del delito de apropiación indebida con la simple apropiación inicial. Tendría que verificarse esa circunstancia futura en la cual se establece pues el incumplimiento de las pautas de simple administración y asumir en disposición en beneficio propio o de otro por parte del victimario del bien. Sigamos. La 1678 del 19 de diciembre del año 00 vuelve de nuevo sobre el mismo tema, las distinciones entre la apropiación indebida y la estafa. La estafa como la apropiación indebida son delitos de consumación instantánea, por lo cual es completamente impropio exigir un supuesto requisito de procedibilidad que no tiene asidero jurídico alguno. Además debe recordarse que la prejudicialidad de la materia penal, salvo las excepciones relativas al estado civil de la persona, es absoluta. Ojo, aquí cuando se está hablando de requisito de procedibilidad en el criterio de la Sala de Casación Penal, se está entendiendo sobre si debe existir una cuestión previa de carácter civil, ¿verdad? Que amerita que se estructure un tipo de sentencia para que sobre la base de esa sentencia civil podamos imputar penalmente el delito de apropiación indebida. Es decir, que se verifique, por ejemplo, el incumplimiento contractual de la administración y que se verifique civilmente bajo una sentencia que causa cosa juzgada la disposición para que ya de alguna vez podamos asumir la posibilidad de la imputación por el delito de apropiación indebida. Basta con que se verifiquen los extremos descritos en el propio artículo 466, que no indique en el propio artículo 466 el que medie una sentencia previa de contenido civil, laboral, mercantil, a los efectos de que se estructure los elementos del supuesto de hecho de la estafa. Ahora, como lo sigue abordando muchos autores, entre ellos el propio doctor Alberto Arteaga en su manual de Derecho Penal, cuando nos habla de la llamada acusación privada como una especie de requisito de procedibilidad para intentar la acción, que sería una circunstancia de carácter adjetiva, y como requisito de procedibilidad sería que la imputación tiene que ser de carácter privado, por vía de la acusación privada, bajo esa consideración de que la víctima fue la que se buscó al propio victimario. En la 1315 de la Sala de Casación Penal del 24 de octubre del 00 se habla que entre la estafa y la apropiación indebida son modalidades delictivas que se excluyen entre sí. El engaño en la obtención de la cosa en la estafa y la ilicitud en la entrega en la apropiación indebida. En realidad no debería decir la ilicitud en la entrega, sino más bien la ilicitud en la no entrega, en el reintegro no concedido del bien que se ha dado en administración. Vayamos a abordar la llamada apropiación indebida calificada, que está descrita en el artículo 468 del Código Penal. Nos dice, cuando el delito previsto en los artículos precedentes, es decir, el delito de apropiación indebida, que exista un justo título, que exista un título suscrito, aceptado, convenido, avenido entre víctima y victimario, para quien ahora ostenta la condición de victimario, no reintegre el bien, no lo haya reintegrado o no realice las funciones para las cuales se le confió, la gestión de administración que se le confió. Y por ello se ha derivado un beneficio propio de ese que se apropia o de un tercero. Entonces, cuando el delito previsto en los artículos precedentes se hubiera cometido sobre objetos confiados
o depositados, pues se cualifica el tipo de objeto, mueble o inmueble, confiado o depositado en razón de la profesión, industria, comercio, negocio, funciones o servicios del depositario, o cuando sea por causa del depósito necesario, la pena de prisión será de 1 a 5 años. Nótese que se aumenta la pena de prisión por la apropiación indebida calificada, y el enjuiciamiento se seguirá de oficio. Es decir, en esa frase final se está incorporando un elemento adjetivo, procesal. En la apropiación indebida simple es un delito de instancia de parte agraviada por acusación privada. En la apropiación indebida calificada del 468, si es un delito de acción pública, sí le compete la imputación al Ministerio Público, tal como lo establecen los artículos 285, numeral 3 y 4 de la Constitución, 11, 111, 24, 25 del Código Orgánico Procesal Penal. Es un delito de acción pública que implicaría que es el Ministerio Público quien tiene que imputar y después acusar si se dan los extremos. Es decir, tendría que demostrarse acá, dentro del supuesto de hecho, la existencia de una cualificación de la condición del título o de la condición del victimario en relación a que preexista una relación comercial, mercantil, profesional. Se suele decir que la apropiación indebida, en qué mal momento estamos los abogados, ¿no? Se dice, es un delito cometido entre abogados, porque el abogado entonces dispone de un bien que le ha sido encomendado por su cliente, pero no necesariamente abogado, puede ser un gestor, puede ser alguna persona que esté asumiendo un corretaje, es decir, el encomendarle la administración de determinados bienes, un corredor de seguro, un corredor mercantil, en función de la ley del mercado de capitales, etc. Hay un delito que sigue a la apropiación indebida calificada, delito un tanto extraño que poco se trata, que está en el artículo 469, que es el delito de apropiación de cosas perdidas por acusación de la parte agraviada. Es decir, es un delito de instancia de parte agraviada por acusación privada. Será castigado con prisión de 15 días a 4 meses o multa de 25 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. Como se dan cuenta, en ambos casos hay una dosimetría. Hay un límite inferior de 15 días y un límite superior de 4 meses con un respectivo término medio, y también en el ámbito de la multa, ¿verdad? O multa, conjunción copulativa, opcional. Los supuestos. 1. El que encontrándose una cosa perdida se adueñe de ella sin ajustarse a las prescripciones de la ley en los casos correspondientes. Muchos critican esto y dicen, bueno, esta es una norma penal en blanco, porque muchos nos emocionamos con el que encontrándose una cosa perdida se adueñe de ella. Ajá, pero ¿y qué viene de más? Sin ajustarse a las prescripciones de la ley en los casos correspondientes. Entonces, hay un supuesto como muy vago, como muy extendido, como muy genérico, que exige una valoración inclusive descriptiva, sin ajustarse a las prescripciones de la ley. Prescripciones de la ley. Es decir, la obligación de regresar el bien, de reintegrarlo, pero ¿cómo diantre voy a saber yo quién es el dueño del bien? La cartera está dentro de 1 metro, y fue que me la topé, y allí no se puede evidenciar de alguna forma quién es el dueño. Fíjense que ustedes ingresan a muchos sitios y ven que dice, este comercio no se responsabiliza por la pérdida de cosas. Entonces, ya de entrada se está ubicando a alguien que tenga bien el cuidado de su cosa. Entonces, bueno, tendría que existir una norma, una ley que obligue a ese reintegro. 2, el que hallando un tesoro se apropie
con perjuicio del dueño del fondo, más de lo que le corresponde la ley. Recordemos que el propietario es el propietario del suelo y es el propietario inmobiliario, propietario del suelo, ¿verdad? Y el propietario del subsuelo, siendo que en el subsuelo de lo que no sea propietario es lo que esté presente bajo el llamado régimen domanial o dominial, que serían las minas, bajo un origen antiquísimo que viene desde la propia colonia y que también Simón Bolívar se encarga de mantener en el ámbito, y por eso es que tú podrás tener tu casa, pero si debajo hay petróleo, eso le pertenece al Estado. Si debajo hay una mina de oro, eso le pertenece al Estado. El régimen domanial frente a lo que está establecido en el subsuelo de origen constitucional. 3. Aquí se está, perdón, en el caso numeral segundo, estaríamos hablando de un tesoro que ha sido enterrado y que obviamente no es de un origen, digamos, mineral, natural, no es una mina. 3. El que se apropia de la cosa ajena que hubiera ido a su poder por consecuencia de un error o de caso fortuito. Si el culpable conocía al dueño de la cosa apropiada, la prisión será de 3 meses a 1 año. Entonces, fíjense, la pena será de 15 días a 4 meses si quien se apropia de la cosa ajena hubiera ido a su poder por consecuencia de un error o de un caso fortuito, es decir, conocer el error de parte de su propietario, de su poseedor, o el caso fortuito, lo cual se agrava si el culpable conocía al dueño de la cosa apropiada y por lo tanto no lo llamaba a los efectos del reintegro de la cosa, de 3 meses a 1 año. Nótese el exiguo de la pena por el disfrute que se puede hacer frente a la cosa, de 3 meses a 1 año. Aquí no puede mediar un tema de violencia, de engaño, porque si no nos estaríamos en presencia de otro tipo de delito. Bueno, estimados míos, se incorporan a la siguiente sesión donde abordaríamos el delito de abuso de firma en blanco y otras apropiaciones de la ilicitud penal colateral. Ingresen por favor con la misma coordenada de esta sesión.